Hola, me llamo Anna Yach y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os comentaré cómo se calculan las deducciones para incentivar determinado tipo de actividades. Empezaremos con el artículo 35, que regula las deducciones por investigación, desarrollo e innovación. Inicialmente había bastante conflicto para poder saber exactamente si el tipo de coste o de proyecto era investigación, desarrollo o simplemente innovaba, porque evidentemente los modelos de deducción también son muy distintos. Pero en la actualidad, como el proyecto debe estar validado por el CEDETI para poder aplicar la deducción, y es el que califica si es investigación, desarrollo o innovación, ese conflicto está solucionado. Una vez sabemos perfectamente si es I o D o innovar, la idea es cómo calculamos la deducción. En primer lugar, hay que determinar la base de la deducción, la cantidad sobre la cual aplico el porcentaje. Para ello, habrá que tener en cuenta en el año actual cuáles son los costes o gastos de tema I+D, incluidas aquellas amortizaciones que se incluyen a cada uno de los proyectos, si hay departamento propio. Y luego hay que restarle lo que está subvencionado de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo una empresa que en el año 2015 los costes de I+D son 150.000 euros en facturas. Y de esos 150.000 euros, 60.000 están subvencionados. Por lo tanto, la base de deducción para el año 2015 sería a los 150.000 le resto la subvención al 100%. Eso implica que la base de este año son 90.000 euros. Luego, para saber qué porcentaje de aplicar, he de calcular cuál es la media en costes de I+D de los dos últimos años. Para ello, yo os daba a nivel enunciado cuáles habían sido las inversiones en I+D en el 2013 y el 2014. Y el 2014 también tenía subvenciones que, fijaros que aquí en lugar de restar 20.000, estoy restando 13.000 euros. El motivo es porque, como estaba aplicado la normativa anterior, decía que de las subvenciones se restaba el 75%, porque venía de la época de cuando tributaba un 35%, pues descontaba la parte que no se tributaba. Pero actualmente, a partir de 1 de enero del 2015, cuando tengamos subvenciones para el tema de I+D, se van a restar al 100%. Una vez aclarado este tema, si hago la media de los dos últimos años, nos da 63.500. Como la cantidad de este año supera la media, ¿cómo le hacemos el cálculo de deducción? Hasta la media, que son 63.500, el porcentaje es un 25%. Y la parte que excede la media, es un 42%. Eso nos daría una suma total de la deducción de 27.000 euros, 27.005, para ser más exactos. Luego, si hay departamento propio, hay que ver si hay personal que está cualificado como investigador. De ser así, de los costes de dichos trabajadores, puedo aplicarme adicionalmente el 10%, como ocurre aquí. Yo os había anunciado que había pagado a personal cualificado como investigador salarios por valor de 45.000 euros. Pues aplico esa deducción. Y también hay que ver si hay departamento propio, si hemos comprado activos que afectemos a dicho departamento de su vida útil, excepto la parte que sean edificios o terrenos. Aquí yo compré equipos para hacer análisis clínicos. Estos equipos son 200.000 euros, les puedo aplicar una deducción del 8%. Como podéis ver, entre el 25, el 42 y el 8% son cantidades muy importantes. Lo que ocurre que, como habrá un límite conjunto, ya lo veremos, del 50%, lo normal es que queden cantidades pendientes de aplicar. Que digo, veremos más adelante que no es posible cobrarlas de forma anticipada al margen del límite. Pero antes vemos otro ejemplo del concepto innovar. Porque claro, el artículo 35, el apartado primero es de I+D, pero el apartado segundo hace referencia al concepto innovación tecnológica. Aquí lo define como de aquellos procesos que realmente ya existen, aportar mejoras y crear un avance significativo a nivel técnico. Y también incluye todo el tema de muestrarios a nivel del sector textil, industria del calzado, curtido, juguetes, muebles, y a más también se entiende como innovación la compra de conocimiento, es decir,
comprar patentes, scan-out, diseños, hasta un límite de 1.000.000 de euros puedo aplicar la deducción del 12%. Y también se premia todos los trámites previos a obtención a certificados de normas de calidad tipo ISO similares. Pues la base de deducción, igual que el tema de I+D, sería los gastos del periodo restado al 100% de las cantidades subvencionadas. Y sobre esto aplicaríamos un 12%. Yo aquí tengo dos ejemplos que tienen que ver con comprar una patente y con conseguir el ISO 9002. Pues la idea es de cada uno, la patente lo que he pagado y lo del ISO, todos los salarios previos hasta que consiga que me lo den, esas facturas puedo aplicarle el 12%. Y también estarían sujetos al límite conjunto del 25 o del 50%. Como comentaba antes, como son cantidades bastante significativas, la norma, la ley permitió, os lo enseño primero, desde la ley 14/2013, permitió a partir de enero del 2013, por lo tanto las anteriores no, pero son deducciones que nazcan a partir de ese momento de tema I+D, poder compensarlas al margen del límite conjunto. Pero inicialmente esta ley decía que lo que se generaba en el 2013 de esperarte para aplicártelo al margen del límite al año siguiente, hasta el 2014, y con un descuento del 20%. ¿Vale? Es decir, la idea era al siguiente año restar un 20% y aunque la cuota líquida daba negativa, tú acabas cobrando de Hacienda anticipadamente esas deducciones. Sí que había un tope que lo pone en 1.000.000 de euros para la innovación tecnológica y en su conjunto 3 millones, pues son cantidades bastante significativas. Lo que ocurre que aparte de perder un 20%, si optabas por pedirlo anticipadamente el cobro, luego hay que reinvertir ese dinero en gastos de I+D en los 2 siguientes años y mantener la plantilla desde que se origina la deducción hasta que se cumpla el plazo para reinvertir. Es decir, que bueno, sí que permiten que cobren anticipadamente, pero claro, perdiendo cantidades importantes, sería un 20% menos, y además te lo condicionan a mantener una plantilla que si lo incumplo, hay que devolver esa deducción con anticipadamente con índice de demora, por ejemplo. La nueva ley lo que le ha añadido es la opción que en vez de esperar un año, si la compañía este año invierte en I+D un 10%, una cantidad que supera el 10% de la facturación, lo puede aplicar lo del margen del límite en el mismo ejercicio. No debe esperar al siguiente ejercicio. Solo en el tema de investigación y desarrollo. Pongo un ejemplo. Yo aquí tengo una compañía que en el 2015 tiene validado por el CEDETI gasto de desarrollo por importe de 150.000 euros, de los cuales le han subvencionado 50.000 euros. Y la media de los últimos años son 40.000 euros. Vamos a calcular, en primer lugar, aunque tengo la página siguiente, cuál será la deducción por I+D del año 2015. Yo tendría, la base de deducción serían los 150 menos el 100% de la subvención, es decir, serían 100.000 euros. Luego hay que ver cuál era la media de los 2 últimos años, que aquí os digo que eran 40.000 euros. Hasta la media aplicaría un 25% y lo que excede la media aplicaría el 42%. Lo que nos daría en total 35.200 euros. Yo tengo que ver ahora si esa cantidad la puedo aplicar todo este año o una parte queda pendiente. Para ello, os digo, ¿cuál es la base imponible el año 2015? Son 100.000 euros. Si tributo a un 28%, la cuota íntegra me daría 28.000 euros. Ya es imposible poder aplicar la cantidad que corresponde a este ejercicio. Y además me decía aquí que todavía queda pendiente de aplicar en 2014 desarrollo por valor de 20.000 euros. Y también conozco que la facturación de este año ha sido 1.000.000 de euros. Por lo tanto, lo que yo invierto este año en I+D supera con creces el 10% de la facturación. Eso implicaría que tengo la opción que aparte de aplicar el 50% sobre el límite conjunto, poder anticiparme y cobrar el resto de la deducción por I+D. Eso sí, un 20% menos y luego reinvertirlo en el propio departamento de I+D y no destruir empleo. Vamos a ver, si aquí tenía la cuota íntegra que eran 28.000 euros, si le calculo el límite conjunto del 50%,
Pongo el 50 porque evidentemente la deducción de este año supera el 10% de la cuota íntegra ajustada. Pues el límite conjunto son 14.000 euros. Es decir, yo o bien de los 20.000 que tenía el año pasado o bien la de este año puedo aplicar 14.000 sin ninguna condición de reinvertir y sin mantener plantilla. Ahora bien, ¿qué ocurre con que queda pendiente? Los 20.000 del 2014 y la diferencia entre 35.200 y 14.000 de este año, son 21.200. Es decir, estos 41.200 que quedan por cobrar, o me espero a años siguientes, o si quiero, puedo optar que la agencia tributaria me lo anticipe en el 2015, pero con un descuento del 20%. Eso haría que la cuota líquida diera negativa y cobrara ese dinero de Hacienda. Pero luego, como digo aquí, la condición es que esos 41.200 lo reinvierta en los 2 próximos años. Y si esto lo aplico en el IS del 2015, tengo que reinvertirlo durante el 2016 y 2017. Y además, desde 2015 hasta el 2017, no puede rebajar la plantilla media o bien de toda la empresa o el departamento de I+D. Si incumple esas condiciones, tocaría devolver esa deducción con índice de demora. Pero yo insisto, no creo que hay muchas empresas que de alguna forma elijan aplicarlo al margen del límite, perdiendo un 20% el importe de la deducción. Pero claro, supone cobrar un 20% menos. Aparte, ya digo, de reinvertir el dinero en la actividad de I+D. Bueno, pues ese es el artículo 35. Luego vendría el artículo 36, que va más relacionado con la industria del cine y la producción de documentales o tema de animación o contra también espectáculos en vivo. Vamos a ver el artículo 36, cada uno de los apartados. El primer apartado se refiere a las empresas que producen industria del cine, es decir, películas o bien series o documentales que ya sean de animación, de ficción o de cualquier tipo. Es decir, que de alguna forma al productor le van a permitir aplicar una deducción que además es bastante interesante, que por el primer millón que invierta sería de un 20% y lo que ceda la producción a ese millón de euros es el 18%. Luego, es solo el productor, no el coproductor, ¿vale? Es decir, el productor de la película podrá de alguna forma aplicar dicha deducción, siempre que como mínimo el 50% del rodaje, de todo el coste de la producción, se desarrolle en territorio español. También que obtenga el certificado que acredite que tiene interés cultural y que tiene que emitirlo qué tipo de organismo, el Instituto de Cinematografía o bien de Artes Audiovisuales. Y evidentemente también tiene que dejar una copia de la producción en la Filmoteca Española o si es de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la que corresponda. La idea es la siguiente también, aparte de los requisitos, es la base de la deducción se aplicaría sobre el coste de la producción y la deducción se aplicaría cuando finalicemos la película o bien el documental. Por ejemplo, si abarca 2 ejercicios, hasta que no finalice el documental y tenga certificado, no me puedo aplicar la deducción. Además, se puede incrementar, aparte del coste de producción, por el tema de sacar copias o gasto de promoción, un 40% más, con ese límite, ¿vale? Así que los gastos de publicidad y promoción forman parte de esa deducción, siempre no superen el 40%. Y la idea sería que luego la deducción que te aplicarás más las ayudas públicas que tú recibes, subvenciones, no pueden superar el 50% de los costes de la producción. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo una productora española que prepara unos documentales sobre parques nacionales españoles. Claro, toda la producción se realiza en España y esto se va a exhibir luego por diferentes canales de televisión y también se va a comercializar con DVDs. La idea es, el rodaje se empieza en octubre del 2015 y finaliza en marzo del 2016. Y en total se ha invertido 2 millones, que suma todo, salarios de personal de dirección, guionistas, técnicos, rodajes, montadores, desplazamientos, alquiler de equipos, estancias en hoteles, etc. Claro, además de esto, por publicidad y promoción se han gastado 600.000 euros. No, perdón, medio millón de euros. Y luego aquí os decía que
que para qué parte de los costes del rodaje y toda la historia son imputables al 2015. Yo tenía factura en 2015 por 600.000 euros, pero como la producción no estaba terminada, no pude aplicar ninguna deducción en el 2015. Es decir, no la aplico hasta el 2016. Y tuve ayudas públicas, es decir, subvenciones, por 400.000 euros. ¿Cómo hago el cálculo? Como podéis ver, al coste de la producción le sumo también la promoción y publicidad el medio millón, porque no supera el 40% de lo que sería los 2 millones, porque sea un tope de 800.000 euros. Y luego el resto, la subvención. Eso nos va a dar 2.100.000 euros, que supera el millón sobre el cual aplicaría la deducción del 20%. Es decir, si la base de deducción son 2.100.000, el importe de la deducción sería el primer millón, se le aplica el 20% y el exceso el 18%. Fijaros que la empresa productora puede aplicar una deducción en el IS de 368.000 euros, que es una cantidad bastante importante. También tendría el límite conjunto del 25% o 50%, y lo que no puedo aplicar este año lo puedo aplicar en los 15 años siguientes. Cuidado, también hay que vigilar que esa cantidad nunca supere lo que sería entre la deducción y las ayudas. La deducción son 338.000 euros y la subvención son 400.000 euros, que la suma total de esto no supere el 50% del total de la producción. Por tanto, la idea sería, no lo supera, me la puedo aplicar toda. Pues la reconozco en el modelo, me aplico este año lo que puedo, lo que dejo pendiente, tengo 15 años para de alguna forma irmelo compensando. Luego, en el apartado segundo del artículo 36, se hace referencia a las grandes productoras extranjeras que vengan a rodar España. Eso interesa para promocionar España como marca turística y también porque esta gente crea actividad económica y por lo tanto, siempre que inviertan en España más de 1 millón de euros, tendrán derecho a una deducción del 15%. Pero ese 15% se aplica sobre el personal que están contratando en España para realizar la serie o la película, sobre lo que es un alquiler de equipos, sobre el tema restaurantes, caterings, coches, etcétera. Pues en definitiva es que consuman en España y que son gastos en territorio español y que por lo tanto si la inversión supera 1 millón de euros, la idea sería tendríamos que aplicar un 15%. Y como dice aquí, que la deducción no podría superar por cada tipo de producción los 2,5 millones de euros. Y claro, como son empresas extranjeras que no residen en España, lo tendrán, veremos el procedimiento cómo se hará, pero se devuelve directamente o se le pagará directamente a la productora. Aquí tengo el tema de Juego de Tronos, que parte de la temporada que viene, la sexta, van a rodarla en Gerona y continúan en Sevilla. Son rodajes que se hacen en territorio español. Pues de los costes de la producción, la productora podrá de alguna forma deducirse el 15% y reclamar a la Agencia Tributaria Española que le pague ese 15%. Pues aquí he puesto como ejemplo, si el rodaje invertía en 5 millones, el 15% serían 750.000 que recuperaría la productora extranjera. Y como novedad, para la nueva ley, también se van a promocionar, o dicho, a beneficiar de deducciones los promotores de espectáculos en vivo. El que haga una promoción de una obra teatral, o bien de danza, o bien de ballet, o bien, por ejemplo, de un musical, o etcétera, de todos los costes de organización del espectáculo, en definitiva puede aplicar una deducción del 20%, siempre en la base de la deducción aparte del coste que resta a las subvenciones. Y como digo aquí, la deducción va a las subvenciones, no pueden superar el 80% del coste total. También requiere, para poder aplicar la deducción del 20%, disponer del certificado del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Sin ese certificado no podría aplicar la deducción, y luego también esa deducción nos va a obligar a que no se reinvierta en promocionar en la menos la mitad otro tipo de espectáculos. Por lo tanto, en definitiva, entre el año actual y los 4 años siguientes, habrá que reinvertir el beneficio en nuevos proyectos para poder aplicar la deducción. Si no, no me la podría aplicar. Como os podéis ver hasta aquí, tanto el tema de I+D como el tema también de producciones
incentivar el cine a nivel español puede estar muy bien, pero la mayor parte de pymes no pueden aplicar ninguna de esas deducciones. Es lo que decíamos, con el nuevo impuesto baja el tipo de gravamen, pero hay menos deducciones que antes. En cambio, las que nos quedan por explicar, que son dos, de creación de empleo, esas sí que pueden ser interesantes para cualquier tipo de empresa. La del artículo 37 tiene que ver con una compañía que tenga una plantilla media o inferior a 50 empleados, que si contrata más gente que lleve conmigo 3 meses en el paro, podrá al siguiente año, cuando finalice el periodo de pruebas, que es de un año para este tipo de contratos si son indefinidos, de lo que queda por pagar ese señor al paro, en el IS descontarse el 50%, con un límite de 12 meses. Pues es bastante interesante esa deducción, pues sería yo estoy restando lo que se ahorra el Estado de alguna forma de pagarle el paro si cojo a esta persona. Pero ya digo, el requisito indispensable es esto, que lleve conmigo el paro 3 meses y que un año después de contratarlo se consolide el incremento de plantilla al menos de más un empleado. Y luego puedo aplicar ese ejercicio la deducción. Lo veremos con un ejemplo. Esta empresa en octubre de 2014 coge a 2 personas a jornada completa y contrato indefinido, que ambas llevaban 6 meses en el paro. El señor Mateo le quedaban por cobrar del paro 6 meses y era una cuota mensual que recibía de 900 euros. En cambio, la señora Nieves le quedaban por cobrar del paro 15 meses y tenía una prestación mensual de 800 euros. Claro, para la señora Nieves el máximo que yo puedo compensarme sería el 50% de los 12 meses. ¿Vale? 15, como decía, del año no puedo. Siempre y cuando, ya digo, se considere el incremento de plantilla al siguiente año. Pues aquí digo que cuando cojo esas personas, la plantilla media del año anterior era de 12 empleados y durante el año 2015 no se despide a nadie. Por tanto, se consolida el incremento de plantilla. Conclusión, puedo aplicar la deducción en el IS del 2015. ¿Cómo la calculo? Del señor Mateo le quedan por cobrar del paro 6 meses 900 euros y lo que era la señora Nieves solo cojo 12 meses 800 euros. Y de todo ello me voy a bonificar, me voy a deducir la mitad, el 50%. Pues haría una deducción en base a este artículo 37 de 7.500 euros. Lo de la prestación del paro me lo daría la Seguridad Social. También luego hay otra deducción que puede ser interesante, las empresas que contraten a personal con discapacidad. Aquí lo que se premia es que se aumente esa plantilla. Si yo cojo un trabajador con la minusvalía entre un 33%, pero no ya un 75%, y comparo la plantilla media de este año con la del año anterior, lo que se incremente podré aplicar una deducción de 9.000 euros. Y si el grado de minusvalía supera el 75%, podría aplicar 12.000 euros. La idea es que además a partir del 2013 ya se suprimió la obligación que fueran contratos indefinidos y que fueran a jornada completa. Pues también pueden ser contratos temporales y a tiempo parcial. Pues se incentiva coger a gente con dificultades y que la compañía se puede beneficiar de deducciones. Cuidado porque luego si me aplico esa deducción para ese trabajador es incompatible con computarlo como incremento de plantilla para aplicar la libertad de amortización de activos nuevos para reducida dimensión. Yo aquí tengo una empresa que cerró el 2015 con una plantilla media de 6,25 empleados con una minusvalía entre un 33 y un 65%. Cuando en el anterior había 4,20. Pues del incremento de la diferencia, 2,05, multiplico por 9.000 euros y puedo restar en la declaración del ISE del 2015 18.450 euros. Lo mismo, sujeta al límite conjunto del 25% o el 50% y al periodo de 15 años. A continuación hago un poco de un repaso del artículo 39 de cuáles son las normas comunes a todas las deducciones que hemos comentado anteriormente. Insistimos en que todas ellas, aunque se calculen de forma distinta, la suma total no pueden superar o el 25% o el 50% de lo que sería la cuota íntegra ajustada, es decir, después de haber aplicado la cuota íntegra, las bonificaciones y la doble imposición internacional. Luego también comentar que el 50% se aplicará si dentro de esa lista de deducciones hay tema de I+D o de innovación del año actual
que estas deducciones ellas solas sin el resto superen el 10% de la cuota ajustada. También hay la opción de poder aplicar al margen del límite las deducciones por I+D y ¿vale? Incluso del mismo ejercicio, en el sentido que si lo hago en el mismo ejercicio es porque la inversión actual de I+D supera el 10% de la cifra neta de negocios. En este caso siempre descontando un 20%. Si no aplico el mismo ejercicio, lo puedo hacer al siguiente ejercicio, también descuento un 20% y la idea sería, hay que reinvertirlo en lo que sería gasto del propio departamento de I+D y mantener la plantilla. También se sigue con la normativa que indica que una misma inversión no puede dar lugar a más de una deducción. En requisitos comunes se mantiene también lo del periodo de permanencia de los inmovilizados, que debe ser de 5 años para todos, para lo que son inmuebles y otro tipo de inversiones, excepto para los muebles, que serían de 3 años o, si la vida útil es inferior. En realidad no hay cambios en el límite conjunto, ni en los plazos de pago de las deducciones de este bloque, ni hay cambios en lo que referíamos a lo que es periodo de permanencia de los activos afectos a ese tipo de deducciones. Donde sí hay cambios es en el periodo que tiene la agencia tributaria para revisar o inspeccionar las deducciones, porque hace igual que las bases impositivas negativas. Tiene de plazo actualmente 10 años y no 4, y que puede revisar, por ejemplo, si hago la declaración del 2015 y me aplico una deducción que viene del año 2007, evidentemente me puedo reclamar la contabilidad de 2007, revisarme la de pe a pa y mirármelo todo. Hasta 10 años puede revisar. Y cuando son más de 10 años, debe ver si constaba esa información en el módulo 200 y también aparecía en las cuentas anuales en la situación fiscal como deducción pendiente de cobro. Pues, un poco cuidado con ese tema, porque lo que sí ha hecho es que, claro, como son a veces algunas importantes o significativas, ha alargado el periodo de prescripción, es decir, ha pasado de 4 a 10 años. Y por último, aunque no sea de este bloque, hago una referencia al tipo de deducción que puedo aplicar cuando mi empresa colabora con organizaciones, ONGs o fundaciones, es decir, sin ánimo de lucro. Claro, cuando yo doy un dinero a una organización sin ánimo de lucro, tengo una deducción. Esa deducción es de un porcentaje del 35% sobre el donativo. Lo que ocurre que si soy fiel a la misma organización y llevo 3 años colaborando por el mismo importe o superior, podré aplicar como fidelización un importe superior, que va a ser en un futuro de un 40%, aunque el año actual sea de un 3,5%. Esos son los porcentajes de deducción que tendría la empresa. Pero cuidado, porque luego sobre la cantidad del donativo no puede exceder si hay un límite anual que es el 10% de la base imponible. Si supera ese límite no lo pierdo, tengo para aplicarme luego 10 años más. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo esta empresa ETC que colabora con Médicos Sin Fronteras y en el año 2015 colabora aportando 15.000 euros. Y los 2 años anteriores había aportado 10.000 euros. Es fiel a la misma fundación durante 3 años consecutivos. Eso quiere decir que con relación al 2015 ya puede aplicar un plan de deducción superior al que aplicó en el 2013 y el 2014. También, para calcular lo del tema de los límites, os comento que del 2013 no queda ninguna cantidad por imputar y os doy la base imponible del año 2014 y del año 2015 para ver qué cantidad nos podemos aplicar en cada ejercicio. Yo el 2014, aunque la donación ha sido de 10.000 euros, tengo como límite el 10%, 60.000 euros. Pues solamente me puedo aplicar la deducción en base a los 6.000 euros. El resto, los 4.000 restantes, quedan pendientes de aplicar para años siguientes y al 35%. Eso hará que cuando calcule cuál es la deducción que puedo aplicar en el año 2015, tenemos que ver, la base siempre son 100.000 euros, el 10% son 10.000. Esos 10.000, ¿cómo voy a entenderlo? Primero si hago un poco el orden. Primero voy a aplicar de los 10.000, los 4.000 que quedan pendientes del año 2014 y luego del año actual, queda en definitiva 15.000 euros, me aplicaré 6, ¿vale? Y me quedan todavía pendientes 9.000. Lo importante
para reconocerlo en el modelo es que la del año 2015 le calculo como porcentaje el 37,5, tanto la que me aplico como la que dejo pendiente. Y esta sería la que me aplicaría, ¿vale? Y aquí tengo lo que de alguna forma me quedaría pendiente. De los 15.000 del año 2015, si quito lo que he aplicado, de esa diferencia son 9.000. Para un futuro podré aplicar este importe, pero esto obligatoriamente, como excede el 10% de la base imponible, no me lo puedo aplicar este año. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.